Reciban bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría comenzar haciendo la lectura del Salmo 121 que dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Mi petición al Padre es la siguiente: que podamos tener los corazones totalmente preparados y dispuestos, y que juntamente con el grupo de alabanza podamos unir nuestras voces para engrandecer su nombre, para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él tiene buenos deseos para con cada uno de nosotros. Es un privilegio poder formar parte de este pueblo tan especial, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Gracias, Padre, porque podemos escuchar tu palabra a través de tus siervos. Gracias, porque es una bendición el poder saber que, Padre, tú nos amas de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, y que sabemos que solamente a través de Él podemos nuevamente entablar nuestra relación contigo. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, y que tus bendiciones sean derramadas en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Yo te busco.
¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana amamos la ley de Jehová? Manos arriba. ¿Sí? Y una pregunta, ¿por qué la amas? Respóndete. Bueno, sabemos que hay muchos tipos de leyes, que hay algunas buenas y otras malas. Y me gustaría que juntos podamos ver cómo es la ley de Jehová y cómo actúa. Te invito a mirar en la Biblia, en el Salmos 19, versos 7 y 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Queridos hermanos, si esta ley de Jehová realmente está puesta en nuestros corazones, pues guardemos sus pensamientos el resto de nuestros días.
sostenido, oh tu diestra me has sostenido, oh tu diestra me has sostenido. Muchos de los que estamos aquí hoy nos hemos enamorado alguna vez. Y si no ha pasado contigo, no pasa nada. Pero para los que sí ya hemos experimentado el sentimiento del enamoramiento, sabemos lo que se dice y lo que se siente. ¿A que sí? Pues la Iglesia, como esposa, y Cristo, su amado, siempre ha de expresarle a su amado lo que siente y lo que desea de él. Por lo tanto, en esta mañana, como Iglesia, viene bien a que digamos a Jesús tales cosas como esposa que somos. ¿Qué tal si le decimos esto juntos? Yo deseo estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo de lejos adorar, quiero estar cerca de ti. Yo deseo estar donde tú estás, habitar en tus moradas. Llévame al lugar donde tú estás, junto a ti yo quiero estar.
estar por aquí a través de este medio, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, disfrutando del estudio de las Escrituras. Un saludo a todos y quiero darle gracias a Dios por esta iglesia, la iglesia de Granadilla, por la manera como apoyan a la obra misionera en el sur, específicamente en Adeje, no solamente en oración y también en la presencia en muchos casos como impacto y algunas cosas que hemos hecho juntos, sino también el apoyo que hacen a nosotros como familia aquí en nuestro sostenimiento. Así que son una bendición. Estamos estudiando el libro de Job y Dios tiene un plan soberano que está por encima de todo. Y antes de comenzar a meternos con el capítulo 8, que es el que vamos a estar estudiando, si quieren lo buscan en su Biblia, yo quiero más o menos ponernos un poco en el contexto para las personas que no hayan podido escuchar las enseñanzas de los capítulos anteriores y para refrescar un poco la memoria de los que sí lo han podido estudiar por este medio. Entonces el libro de Job comienza allí en el capítulo 1 con una descripción de un hombre llamado Job de Uz. Dice que este hombre era perfecto, recto, que era un hombre temeroso de Dios y apartado de todo mal. ¿Vale? Luego comienza un debate celestial entre Dios y Satanás. Y cuando continuamos los otros capítulos vemos 3 ciclos de debate entre Job y sus amigos. Y hoy en este capítulo 8 vamos a ver uno de los amigos de Job y las palabras que dice en este capítulo, ¿vale? Pero al final del libro, siguiendo ya un poco con lo que es el contexto de todo el libro para poder estudiar este texto, vemos que Job es confrontado o Dios hace un dramático diagnóstico divino en la vida de Job y hay el problema de Job. De tal manera que Job al final reconoce la soberanía de Dios en su vida y recibe mucho más de lo que tenía al principio, lo que había acumulado al principio. Entonces podemos decir que el tema de este libro, con plena convicción, es que Dios es soberano, aún en medio de las peores pruebas de la vida. Qué tema tan actual, ¿verdad? Él no permitirá que seamos sometidos a una prueba más allá de nuestra capacidad para soportar cualquier adversidad que nos sobrevenga. Como decía nuestro hermano Elías, citando al apóstol Pablo la semana pasada en 1 Corintios 10:13, refiriéndose a él. Pero hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Este capítulo 8, y para eso busquen lápiz, busquen sus Biblias. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender, ¿vale?, todo lo que vamos a estar estudiando hoy. Padre, queremos darte gracias. Queremos alabarte sobre todo por tu palabra, Señor. Por tu palabra que puede ser expuesta, por tu palabra que puede ser leída, estudiada, Señor. Por tener la bendición de poder tenerla en nuestras manos, Señor. Gracias porque a través de este medio, Señor, podemos compartirla. Gracias por tu plan soberano, por ese plan que está por encima aún de las cosas que suceden a nuestro alrededor y también las que sucedían alrededor del siervo Job, Señor. Queremos pedirte que tú quites cualquier cosa que entorpezca, cualquier cosa que no permita que podamos disfrutar, Señor, de esta palabra que va a ser leída, estudiada hoy, Señor. Así que bendícenos, Dios, con el entendimiento que tu Espíritu Santo puede dar, Señor, que solo tú puedes dar. Y ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a aplicar, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedirte todas estas cosas. Amén y amén. Ok, antes de entrar en este capítulo, vemos cómo ya Job había debatido con Elifaz en el capítulo 4:1 al 7:21. Se encuentra todo este primer debate de Job con sus amigos. Pero yo quiero que veamos, antes de entrar en este capítulo, ¿para qué habían venido los amigos de Job? Fíjense, en el 2:11 nos dice, en el libro de Job dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos a condolerse de él y para consolarlo.
Y yo quiero que nos quedemos con eso. ¿A qué habían venido eso? A dolerse con él. Ellos habían venido a dolerse con él, a traer consuelo, a traer ánimo, a decir: lo que tú estás sufriendo, lo estoy sufriendo yo. A apoyarlo, a identificarse con él. A decirse: me siento como tú te sientes. Quiero empatizar contigo. Eso es lo menos que tú puedes esperar de tres amigos. De amigos que vengan a visitarte. Sobre todo en la condición que se encontraba Jod. Como ustedes ya saben, Jod tenía 7 hijos y 3 hijas, las cuales había perdido. No solamente había perdido sus hijas, sino había perdido todos sus bienes, todos sus recursos, todas sus riquezas, que por cierto eran muchas, y la había perdido. Quizás había perdido su estatus social. No solamente eso, también tenía una enfermedad grave, una enfermedad vergonzosa que estaba atacando todo su cuerpo, y tenía una mujer, una esposa que le estaba diciendo: maldice a Dios y muérete. Agüita. Qué fuerte esto. Yo quiero sugerirles a ustedes que podamos dividir este capítulo 8 en 4 encabezados. Claro, siempre recordando que Bildad había pasado 7 días de silencio. 7 días de silencio. Y en este momento es que él va a abrir su boca. Y fíjense para qué abre la boca. Pero vamos a leer el encabezado que yo he puesto aquí y quiero colocar delante de ustedes. El desconocimiento de la verdad soberana de Dios nos puede llevar a juzgar mal. Nos puede llevar a juzgar mal. Fíjense, respondió Bildad, suita, y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Bildad está diciendo: ¿qué dice, Jod? Estás hablando mal. Tus palabras son como viento impetuoso. Tus palabras son un huracán. Un huracán. Tus palabras quieren cambiar, quieren torcer la justicia de Dios. Quieren torcer la justicia de Dios. Jod había hablado en el capítulo 6, versículo 24, le había dicho: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Bueno, Bildad dice: en querer torcer el brazo de Dios para pervertir la justicia. Hermano, y los seres humanos muchas veces nos equivocamos cuando juzgamos, ¿verdad? Y no solo eso, sino que nosotros como creyentes también debemos tener cuidado cuando juzgamos al hermano. Bildad le está diciendo: lo que tus hijos recibieron lo merecían por sus pecados. O sea, no miró el momento en que Jod estaba pasando, no miró lo que estaba pasando por Jod. Y él sabía lo que Jod estaba pasando, por lo menos en el ámbito terrenal. Él se encontró a Jod y lloró y rasgó su vestidura y se cayó por tanto tiempo. Él sabía lo que le estaba pasando. Pero él declaró estas palabras: lo que tus hijos recibieron lo merecían. Ellos murieron por sus pecados. Yo quiero que usted y yo pensemos y estemos conscientes de esta realidad antes de hacer algún juicio. Realidad de nosotros. Nosotros somos seres finitos. Somos seres limitados tanto en el ser como en el hacer. Somos seres imperfectos. Recordémonos que después de Génesis 3 todo cambió. Estamos en una naturaleza caída. Nosotros no podemos juzgar con exactitud las cosas que suceden. No podemos. Nosotros no podemos juzgar con perfección cada detalle ni cada situación que ocurre a nuestro alrededor. No conocemos el plan de Dios. Su plan no lo conocemos. Hay un plan particular que tiene para cada persona. No lo conocemos. No solamente que no lo conocemos, sino que tampoco conocemos la mente de Dios. No conocemos la mente de Dios. Porque si conociéramos la mente de Dios, Dios no fuera Dios. Estamos viviendo, y como todos lo saben, un tiempo especial en la historia. Tenemos un virus
en muchos países. Esto está trayendo enfermedad, adversidad, muchas muertes. Esto está trayendo también problemas económicos, eventos que vendrán. Y comenzamos a preguntarnos, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? Y la pregunta en sí mismo está bien hacerla, porque esto nos ayuda a reflexionar. Y quizás en algún momento cuando no podamos hallar la respuesta al por qué, comencemos a pensar en el para qué. ¿Para qué sucede? El problema está cuando comenzamos a decir o comenzamos a declarar por qué están ocurriendo las cosas. Eso es un juicio de Dios para ti. Dios te está disciplinando. Dios te está castigando. Este es el fin de los tiempos. Este es el fin del mundo. Es el apocalipsis. Y queremos explicar o argumentar y muchas veces hasta defender a Dios cuando no tenemos el conocimiento o la revelación específica de Dios. Bildad y sus amigos y aún Jod ignoraban muchas cosas en ese momento de la historia que nosotros ya sabemos porque han ocurrido y porque la vemos en este libro. Pero sin embargo nosotros seguimos siendo ignorantes de algunos eventos que Dios en su soberanía no los ha revelado. Y aunque pareciera lógico esta acusación que Bildad estaba haciendo sobre Jod en base al principio de que Dios castiga el pecado, él no tenía en cuenta el debate que Dios tenía con Satanás. Sin embargo, Bildad tenía la certeza que la relación de Jod con Dios no estaba bien por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. De allí que Bildad exhorta a Jod al arrepentimiento, confiando en que Jod se arrepintiera y recibiera por ese arrepentimiento una doble bendición o una bendición especial. Cosa que sucedió al final. Dios bendijo en su soberanía a Jod. Pero el segundo encabezado que quiero compartir con ustedes es que el desconocimiento de la verdad soberana de Dios nos puede hacer sacar conclusiones fuera del contexto. Fíjense, el versículo 5 al 7 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces, tres cosas: si buscares a Dios, si rogares al Todopoderoso y si fueres limpio y recto. Yo quiero que nosotros pensemos y recordemos qué hacía Jod. ¿Qué es lo que hacía Jod? Bueno, aquí está, el versículo 1.5 nos dice, capítulo 1, versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Jod enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Jod: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Sus hechos estaban demostrando que temía a Dios, que lo buscaba todos los días, que presentaba sacrificio de perdón por sus hijos. Nadie puede ir a presentar sacrificios a Dios sin acercarse a Él, sin creer en Él, sin creer que recibirá el sacrificio, sin creer que escuchará, que aceptará. Y esto solo lo puedes hacer en su presencia. ¿Será que Bildad desconocía esto? Yo creo que sí. Luego dice: si rogares al Todopoderoso, si rogares. Bueno, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entonces Jod levantó las manos, se levantó, rajó su manto, rasuró su cabeza, se postró y lo adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dime tú si esto no es un ruego, si esto no es una alabanza, si esto no es una adoración al Todopoderoso. Quizás tú y yo ni siquiera hacemos eso. Jod lo hizo y lo deja como ejemplo de una
adoración de un ruego al Todopoderoso. De un ruego al Todopoderoso. De tal manera que este segundo argumento que estaba dando Bildad, Dios lo hacía. Yo creo que esta declaración tampoco Bildad lo sabía. Y por último, que esta sí estoy seguro que no lo sabía, le dice, si fuera limpio y recto. Limpio y recto. Fíjense, capítulo 1, dice que Job era un hombre perfecto y recto. El 1:1. Después, Dios mismo, Dios dice, se refiere acerca de Job, que es perfecto, recto, honrado. Otra versión dice irreprochable, temeroso de Dios, apartado de todo mal. Apartado de todo mal. Indiscutiblemente que el hecho de no saber muchas cosas produjo el juzgar mal acerca de los acontecimientos. Bildad le dice a Job, si fuere todo esto, amigo, si tú fueres todo esto, para ti hay esperanza. Ya tus hijos murieron en el pecado, recibieron lo que merecían, pero tú tienes una oportunidad, arrepiéntete. Y estas son verdades que encontramos en el contexto de la Escritura, pero no eran realidades para la situación de Job. Verdades como acércate, ruega, sé limpio. Estas son verdades que nosotros, en nuestro contexto, solamente podemos hacer en Cristo. En Cristo. Este amigo estaba siendo insensible. Como dicen algunos por ahí, con amigos como este, no necesitamos enemigos. Y aunque Dios prosperó a Job con mucho más de lo que tenía al principio, nosotros no podemos decirle a nadie que su obediencia lo va a librar de los sufrimientos. Pues ya Jesús nos mostró eso, en su obediencia hasta la muerte. Dios, en su soberanía o en su soberana voluntad, lo hizo con Job, pero eso lo veremos en los capítulos más adelante. Ahora, el otro encabezado que quiero presentar es que el desconocimiento de la verdad soberana de Dios nos puede llevar a confiar en las experiencias antiguas. Fíjense, versículo 8 al 10. ¿Por qué preguntas ahora a las generaciones pasadas? Y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como la sombra. No te enseñarán ellos, te alabarán y de su corazón sacarán palabras. Bildad estaba apelando a la sabiduría humana del pasado, a los piadosos, a sus antecesores, aquellos que creían o que enseñaban el mismo principio que donde hay sufrimiento tiene que haber pecado. De modo que la historia daba testimonio para Bildad de su errado juicio. Pero esto no es extraño en los tiempos de Jesús. Me viene a la mente aquel momento en Juan 9:1-3, cuando Jesús está pasando y ve a un hombre ciego y los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste naciera ciego? Y Jesús le respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Somos diferentes a los amigos de Job o a aquellos discípulos de Cristo? Si tan solo Job se tomara tiempo en considerar las tradiciones antiguas, se enteraría de que solo Dios hace bien. Los pecadores solo reciben castigo y los hombres buenos son bendecidos con salud espiritual. Esto fue lo que citó Bildad. Citó antiguos, pero incluso las historias bíblicas, ellos podían ver, o nosotros también podemos ver, que no hay correlación, una correlación fácil de ver entre la justicia y la bendición. Fíjese, Abel era justo, pero fue recompensado con un asesinato en manos de su hermano Caín. Entonces, eran las consecuencias que tenían los amigos, las creencias que tenían los amigos de Job, lo que habían aprendido los discípulos antes de sus antecesores. Ellos lo tenían como experiencia y pensaban que se tenía que repetir en cada caso. Aunque el pecado pudiera ser una causa importante del sufrimiento, como indican otros pasajes de la Escritura, esto no es siempre el caso.
Los discípulos supusieron que como la mayoría de los palestinos de su tiempo, que el pecado siempre es la causa principal de todo sufrimiento. Jesús deja claro que en este caso el pecado personal no era la razón de la ceguera. Ahora bien, Jesús no negó la conexión general que existe entre el pecado y el sufrimiento, pero refutó la idea que ciertas circunstancias o actos personales de pecado fueran la causa directa. He aquí, por eso que la sabiduría y el propósito de Dios, junto con la soberanía, tiene un papel importante en estos asuntos. De modo que, teniendo en cuenta un Dios soberano que es sabio y perfecto, vamos a tener gran ayuda para confiar en su control total. Hermanos, muchas veces nos convertimos en teólogos de la retribución. Haz y verás. Una pregunta: ¿Jesús hizo el bien? Tu respuesta debe ser sí. Sí, ¿verdad? Pero ¿y dónde terminó? Sufriendo en un madero. Bildad no sabía lo que estaba ocurriendo. Nosotros tampoco sabemos muchas veces lo que ocurre. Y esto debe tener un gran peso en cuanto a dónde buscamos nosotros la sabiduría. En dónde buscamos nosotros respuesta a las cosas que están sucediendo. Y si no la conseguimos, pues nada, sigamos orando y sigamos adelante. Ahora, el último encabezado, ya para terminar: el desconocimiento de la verdad soberana de Dios nos puede hacer colocarnos en su lugar. Fíjense, del versículo 11 al 22. Bildad empieza utilizando ejemplos de naturaleza y aplica la regla de la causa y el efecto. Comienza con el junco. Dice: crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún el verdor, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, o los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. El junco no puede crecer sin agua. No puede crecer sin agua, porque el agua provoca que crezca. Un junco que crece en un lodazal parece muy verde, pero se marchita en un terreno seco. Un terreno seco. Bildad está diciendo, Jod está representando la hipocresía de los que se mantienen solamente en tiempos de prosperidad. En tiempos buenos. Jod, tu apariencia se está acabando. Te has olvidado. No hay esperanza para el impío. Te estás marchitando rápido. Más rápido que la hierba. La esperanza de los que viven sin Dios se evapora, Jod. Y tú le has dado la espalda a Dios. Luego utiliza la telaraña, diciendo en el versículo 14, porque su esperanza será cortada. Si su confianza es tela de araña, se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y entrelazándose hasta un lugar pedregoso. Si se arrancaren de su lugar, éste le negará, entonces diciendo, nunca te vi. Esta telaraña hilada con gran destreza, mucha destreza, pero que fácilmente se barre. Esto representa aquel hombre religioso, aquel hombre que no tiene la gracia de Dios en su corazón. Un hombre que profesa sus propios ojos, un hombre que no duda de la salvación, que está seguro, pero que se engaña en su confianza puesta en algo vano, en algo vano. Sigue diciendo Bildad, el árbol, el florecimiento de un árbol plantado en el jardín, cuyas raíces chocan con las piedras. Me recuerda la parábola del sembrador, esa semilla que cae en el terreno pedregoso y
echa raíz, pero no tiene dónde cogerse. Entonces cuando es cortada, se desecha. Esto representa a los hombres malos, aquellos que se ven firmemente establecidos, pero que a la larga son desechados y olvidados. Esta doctrina de la vanidad y confianza, de la hipocresía y de la prosperidad del hombre malo es sana. Es sana esa doctrina. Esto de que si tú confías en la vanidad, eres un hipócrita. Si tú confías en la prosperidad, no lo estás haciendo bien. Todo esto es aplicable, pero no en el caso de Job. Eso no era lo que presentaba Job en ese momento. Luego dice el texto: ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. Ese será tu final, porque así es el final de los impíos. Yo puedo, por no reconocer el plan soberano de Dios, llamar a alguien por lo que no es. Yo me hice esta pregunta: ¿será que yo puedo llamar a alguien impío? Y espero que mi respuesta sea igual a la tuya. Sí, sí puedo. ¿Pero en base a qué? ¿En base a los sufrimientos y la adversidad que está pasando una persona? No. Pero en base a sus hechos, sí. De hecho, Pablo lo hizo. Romanos 1:18 nos dice: la ira de Dios se revela en contra de la impiedad. Está la palabra impío, de la impiedad e injusticia de los hombres. Pedro nos dice en 2 de Pedro: viene el día de juicio y perdición de los hombres impíos. Pero podemos llamar a Job así. Fíjense, la palabra impío quiere decir una persona que no tiene piedad. Una persona que es totalmente opuesta a la piedad, a la reverencia debida a Dios. Una persona que tiene una actitud rebelde, que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, que está en contra de lo que se le debe a Dios como creador, como sustentador, como salvador. Una persona impía no solamente tiene un comportamiento contrario a Dios, sino que es dañino para la comunidad donde vive. Esta no era la manera, ni aún es la manera de consolar a personas que ni siquiera quieren saber nada de Dios. He aquí, dice el versículo 20, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Aquí Bildad le asegura a Job que como él era, así debía comportarse. Por lo tanto concluye: eso es lo que tú eres, porque así te estás comportando. Dios no desecha al hombre recto. Hay esperanza, Job. Volverás a reír si tomas los pasos para hacerte perfecto. Qué tremendo comentario final de este primer discurso de Bildad. Pero Bildad, como Job, desconocían el diálogo de ese juez justo y aquel acusador, el diablo, en los primeros capítulos del libro. Él desconocía que Dios había pronunciado que Job era perfecto 2 veces ante seres celestiales. Ante seres celestiales. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que nosotros debemos tener cuidado cuando juzgamos, cuando decimos, cuando pensamos, cuando acusamos a cualquier persona. Y para aplicar, quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué tan cuidadoso eres a la hora de afirmar los hechos que ocurren a tu alrededor? ¿He sido influenciado profundamente por la cultura o por otras voces a mi alrededor? Y por lo general no me detengo a evaluar lo que oigo y veo a la luz de la Escritura o de la palabra de Dios.
¿Estás buscando intencionalmente de consolar, apoyar y animar a las personas que conoces? ¿O solo buscas una respuesta que traiga juicio? Quiero explicar todo lo que ocurre a mi alrededor, aun cuando sé que algunas cosas no las sé. Tengamos cuidado de no herir a los demás con juicios precipitados. Tengamos cuidado de no afligirnos innecesariamente por las opiniones de nuestros amigos. Y fíjense, Gálatas, Pablo en esta carta nos da un principio básico para cuando nosotros vemos algo que ocurre a nuestro alrededor. Dice aquí, cuando algún hermano es descubierto en alguna falta, fíjense, descubierto en alguna falta, nuestra meta debe ser la restauración. Y con mucha humildad, mansedumbre, no sea que también yo sea tentado. O sea que de tal manera, aún allí, como dice, con las manos en la masa, nuestro corazón debe ser movido a la restauración, no al castigo ni al juicio. Eso tenemos que dejárselo a Dios, porque Él, que es perfecto, Él que es infinito, que es el todopoderoso y eterno, Él lo va a hacer como se debe hacer. No va a haber equivocación en ese juicio. Ahora, para la conclusión, hermano, no busquemos explicar lo inexplicable en este lado de la gloria. No nos pongamos en el papel de Dios. No queramos saber todas las respuestas o tener todas las respuestas en cuanto a todo lo que ocurre. No queramos. Dios tiene un plan soberano para todas las personas y es un plan justo porque Él es así. Este plan está basado en su amor. En su amor. Así lo demostró en la cruz. Dios demostró en la cruz ese plan basado en amor, pero también demostró ser justo, descargando toda su ira por el pecado sobre su Hijo Jesús. Y es allí en la cruz donde se destapa todo este plan magnífico, este hermoso y maravilloso plan que Dios tiene. Es allí en la resurrección donde Dios nos muestra su plan perfecto, su obra soberana y lo que Él quiere que tú y yo tengamos, que es la vida eterna. Pero esta vida eterna solo se halla a través de ese plan que ya le he hecho, que es la fe en la gracia de Cristo Jesús, de su obra salvadora, de que Él tomó nuestro lugar en la cruz, de que Él fue propicio delante de Dios, que Él pagó lo que nosotros debíamos haber pagado. Entonces, esto nos tiene que llevar a buscar de ese Dios soberano, de ese Dios maravilloso, de ese Dios amoroso. Ahora también, para ti que ya eres creyente, hay muchas promesas en la Escritura que pueden traer consuelo y ánimo. Y aunque estemos pasando por tiempos difíciles, estas nos pueden fortalecer. Tiempos difíciles que no entendemos, estas nos pueden fortalecer. El saber y entender que este no es el final, que esto es temporal, que aquí no se acaba todo. Que al final va a ser eterno, que tenemos un final eterno con Cristo, donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber hospital, no va a haber muerte, y que allí van a estar todos los que han puesto su fe en Cristo, debe traer fortaleza y poder pasar, como decía Pablo, con gozo aún nuestro sufrimiento. Así que, hermano, esto es lo que quería compartir con ustedes. Que Dios los bendiga, saludo y quiero orar antes de terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor, el Dios que te has acercado a nosotros a través de tu Hijo Jesús, te has revelado, nos has revelado el plan que tienes de salvación. Y gracias, Señor, porque podemos ver tu amor y tu misericordia a través de este plan maravilloso, Señor. Bendice, oh Dios, a tu iglesia, bendice a esta iglesia de Granadilla, bendice a los oyentes que están por este medio, Señor, con tu palabra, bendícelos con tu convencimiento y que Dios podamos ser juiciosos, Señor, pero en tu plan,
en lo que tú tienes, Señor. Que podamos ser sensibles, que podamos discernir, Señor, y que podamos consolar a los que necesitan consuelo y que podamos ayudar a los que necesitan ánimo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.